Buenos días, compañeros y compañeras y profesoras. Hoy les vamos a hablar sobre el arte medieval románico. Yo soy Simón Palma con mi compañera Sofía Piñones. Buenos días, compañero y profesora. El contexto del arte medieval románico. El arte románico fue un estilo artístico que predominó en Europa occidental durante los siglos XI, XII y parte del siglo XIII. El siglo XII y el siglo XIII fue el momento de más inspiración y donde el arte tuvo su mejor momento entre el siglo XII y el siglo XIII. El arte románico es considerado el primer gran estilo que es claramente cristiano y tiene matices europeos, que agrupó las diferentes opciones, estilos o técnicas que se habían utilizado en la temprana Edad Media, como la romana, la prerrománica, la bizantina, la germánica y la árabe. Consiguió un lenguaje específico y coherente aplicado a todas las manifestaciones artísticas. Claramente este arte no fue algo de una sola nacionalidad o una sola región, sino que surgió casi al mismo tiempo y de forma seguida en España, Francia, Italia y Alemania. En cada uno de ellos tienen sus propias técnicas, estilos, aunque tienen suficiente unidad como para ser considerados el primer estilo internacional con un ámbito europeo. Si uno compara una obra de España con una de Alemania, la diferencia se nota por el distinto estilo. Este surge como consecuencia de la prosperidad material y de la renovación espiritual. Esto hace que la gente empiece a creer de nuevo en lo católico y empiece a hacer que necesiten iglesias o edificios religiosos para expresar su fe. Las primeras construcciones de estas mismas fueron en Lombardía, Borgoña y Normandía. Desde allí se difundió por toda Europa debido a las expansiones de las órdenes religiosas, las peregrinaciones en España. El románico se introduce a través del Camino de Santiago, aumenta la influencia de la Iglesia debido a las relaciones entre los religiosos y los nobles. Eh, Estos últimos, los nobles, empezaron a influenciar a los nobles empezaron a ser influenciados por los religiosos para construir iglesias y en algunas ocasiones los propios aldeanos costeaban y construían las iglesias. Todas estas obras son realizadas por artesanos especializados como arquitectos, picapedreros, pintores, etc. Este arte, como ya hemos mencionado, fue un arte religioso, refleja los valores de la nueva sociedad feudal y que a la vez era guerrera y cristiana. Nuestra primera obra es la iglesia de Notre Dame, la Grande de Poitiers. Una de las iglesias parroquiales más grandes situada en esta ciudad francesa es llamada como Notre Dame de Poitiers. Debo destacar que es de Poitiers ya que existen dos. Construida por Charles Joly-le-Terme en el año 1140 del siglo XII. Representa un aspecto propio del románico poitevino. Podemos encontrar objetos del arte románico como representaciones de animales, follaje, figuras fantásticas y algunas escenas bíblicas. La fachada es totalmente vertical, consta de 3 pisos en los que respectivamente se encuentra la portada, la ventana central, el portón con una mandorla y por último está flanqueada por 2 grandes torres circulares a cada extremo. La interpretación que nosotros le damos a la iglesia Notre Dame de la Grande Poitiers es que nosotros interpretamos esta obra como una muestra de extravagancia que busca llamar la atención para que más gente se vuelva católica o apoye a la iglesia y de paso conseguir más poder por parte de los religiosos y que la iglesia tome más influencia en el contexto. También la interpretamos un poco como una obra que trata de representar poderío o que trata de representar con un estilo simple y muy religioso que puede ser extravagante e importante. Sobre todo que llama mucho la atención el estilo que tiene, cómo se construyó, las representaciones bíblicas que tiene en la fachada, las esculturas que tiene por dentro, etcétera, etcétera.
Nuestra segunda obra es llamada Cáliz de señor Urraca. El cáliz de doña Urraca es una pieza de orfebrería románica que nunca se supo quién la había creado realmente, porque fue donada a la infanta Leonesa Urraca de Zamora. Ella donó sus joyas personales para decorar algunos cuencos con zafiros, perlas, esmeraldas, alfojares y un camafeo de pasta vítrea en el que se representa un rostro, mientras que en el metal de fondo es trabajado con una gran delicadeza en filigranas que forman dibujos, arquillos, espirales y pequeños corales. En la actualidad se guarda en la Colegiata de San Isidoro de León, en España. Esta es una pieza excepcional, única, tanto que la que se observa en esta imagen no es real físicamente, sino que es una digitalización 3D para que los visitantes de San Isidoro puedan vivir la experiencia de visualizar el cáliz virtual y analizar todos sus detalles. La interpretación que nosotros le damos al cáliz del señor Urraca es que nosotros pensamos que esta obra es algo que solo puede tener la nobleza, al ser una obra de arte de la orfebrería, que este estilo del arte se basa en la construcción de cosas con metales preciosos. Entonces, si tú tenías alguna de estas cosas es porque tenías poder. Era una obra de arte soberbia que representaba un estatus social de poder o de tener dinero. Nosotros interpretamos la donación que hicieron como una forma de dejar grabado su nombre a un futuro de la señora Urraca, porque de hecho en la misma, en el cáliz original, en la parte de atrás, aparece una inscripción que dice que en nombre de la señora Urraca, que claramente se dona por eso, se dona sus joyas también para que sea recordada hasta el día de hoy. Esa es la interpretación que nosotros le damos. La apreciación personal del arte románico es que después de esta investigación nosotros opinamos que esta época del arte fue bastante importante, debido a que influenció el arte, la arquitectura moderna, la música, las esculturas, etc. La música, me quiero detener un poco en esto porque fue bastante influenciada hasta el día de hoy. En ese tiempo habían dos formas de música. Una que era la música para los nobles, que era el movimiento como más apoyado porque era más fácil para ellos conseguir instrumentos de bronce, que era lo último en música, por decirlo de una forma, los mejores instrumentos que tú podías tener en esa época. Y el otro grupo que usaba instrumentos un poco más normales, que se basaba en la música, por decirlo de alguna forma, callejera, porque en ese tiempo iban de ciudad en ciudad tocando música en la calle pidiendo un aporte voluntario, porque si tú querías escuchar música de la nobleza tenías que ir a una fiesta de la nobleza y pagar mucho dinero por ello. En cambio, con esta música en la calle podías poner o no dar, o sea, dar o no dar dinero. Se ve bastante influenciada, sobre todo porque realmente fue el primer arte callejero, la primera música callejera que influenció al arte callejero en general en un futuro. Entonces, por eso me llama mucho la atención por eso me gusta mucho el arte medieval románico, porque afectó mucho en lo callejero, realmente, a pesar de todo, afectó en la música callejera. Y personalmente, toda la información y arte que vimos, como la arquitectura, las esculturas y la orfebrería, nos pareció bastante bello y con detalles de belleza artísticamente hablando. Pero la mayoría de las pinturas eran religiosas o se basaban mucho en Dios. Entonces no tenían como un mensaje implícito, como sería normalmente una obra de arte, sino que era como muy explícito el mensaje de que alababan a Dios y que era muy religioso todo esto, y yo con mi compañero no somos muy partícipes de la religión. Entonces no nos llamó tanto la atención esta parte del arte. Yo opino que en esta época se benefició a la arquitectura, ya que a mí me parecieron muy bellas. Los detalles que tenían las ventanas y las puertas alrededor
que estaban decoradas con arcos llenos de diseños. Las torres de formas circulares y rectangulares juntas se me hacían muy llamativas y bellas. A mi parecer, estas hacían que tuvieran una forma fuera de lo común. Con respecto a las pinturas, las encuentro medianamente lindas y, como dijo mi compañero antes, no nos llamaban la atención ya que todas son relacionadas al cristianismo, a la religión, y a nosotros no nos gustan mucho ellos, porque encontramos que demuestran mucha gratitud a Dios en estas pinturas. En esta diapositiva que representa la arquitectura de esta época, es más que nada para que observen bien sus diferencias, como por ejemplo los muros más gruesos, arcos, ventanas, pintura, esculturas de colores y relieves figurados. También cabe recalcar que a pesar de que entre el arte románico y el arte gótico existen siglos de diferencia, o sea, un siglo, siglo y medio de diferencia, y a pesar de ese poco tiempo, entre comillas, que pasó entre uno y otro, las diferencias son muy notables. Se nota mucho la diferencia entre el estilo románico y gótico a pesar del poco tiempo que pasó entre ellos. Eso fue nuestra presentación del arte románico. Muchas gracias por su atención. Yo soy Simón Palma, con mi compañera Sofía Piñones. Muchas gracias.